Saludar a un personaje de la política mexicana, porque ella lo ha sido prácticamente todo, ¿eh? Ha sido presidente de su partido, ha sido gobernadora de su estado, ha estado, por supuesto, en la cuestión legislativa como senadora, que ahora lo es, ha sido diputada, ha sido presidenta de la mesa directiva del Congreso y ahora es la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y de veras es un gusto porque yo sé que además le tiene un gran afecto a Jalapa. Está la senadora Beatriz Paredes Rangel. Senadora, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo le va? Muchísimo gusto en saludarle y saludar a los veracruzanos y personas de otras regiones que nos escuchan. Efectivamente tengo un gran cariño por Jalapa y por todo el estado de Veracruz. Yo tuve oportunidad de estudiar en Jalapa y la cultura veracruzana me ha influenciado definitivamente. Decimos en broma con mis amigos que mi corazón late al ritmo de la bamba, lo cual es cierto, y primero quiero expresar mi solidaridad con todos aquellos veracruzanos que han tenido la desgracia de padecer el COVID o de perder algún familiar con este motivo, y al mismo tiempo reconocer a todos este pueblo bullanguero y fascinante que está haciendo un enorme esfuerzo para permanecer en sus casas y guardar la sana distancia. Que son días críticos. Aquí en Veracruz nos decía el subsecretario de Salud, porque para eso era la intención de llamarla, senadora. Sé que tuvo usted junto con otros 74 senadores un encuentro virtual con el subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell. Hubo más preguntas que respuestas. ¿Usted cómo vio este encuentro que en momentos estuvo duro, estuvo ríspido por parte de otros senadores? ¿Usted cuál es la lectura, senadora? Mire, yo creo que el subsecretario explicó lo que él bien nos dijo, también explica en sus sesiones vespertinas de comunicación. No tenía la intención de salirse del guión. Yo creo que es un hombre preparado, que conoce la estrategia que están aplicando, pero que tenía la decisión o la consigna de no profundizar ni en las críticas ni en las aportaciones, porque mucho de lo que él leyó como preguntas duras y se exasperó en sus respuestas, no eran preguntas duras, son lo que distintos senadores han captado en lo que claramente son preocupaciones sociales. Por ejemplo, ¿están midiendo todos los casos de COVID? Él ya nos dijo que no se están midiendo todos los casos. Entonces, si la respuesta es no, es natural que se proyecte una crítica. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué ventajas tiene? ¿Que no es posible objetivamente o no? En fin, y entonces, de repente, el que no le aplaudieran todas sus respuestas, todos unánimemente, percibí que no le gustaba. No le gustaba. Bueno, de hecho, usted lo dice muy bien, el 0.4% por cada 100,000 habitantes son las pruebas que se realizan en México. Somos el penúltimo lugar donde se realizan pruebas, senadora. Efectivamente, hay varias cosas cruciales de lo que es la interrogación nacional. ¿Es suficiente con la estrategia denominada Centinela, cuando en otros países que se vean sido más eficaces en el combate están recomendando realizar muchas más pruebas? Uno se preguntaría por qué, si tenemos un sistema de salud cuya infraestructura es mucho más vasta, no se habilitan más instituciones de salud para que puedan tomar las pruebas. Entonces, son dudas claras, fundadas, que no tienen una intencionalidad política, y lamentablemente en las respuestas hubo, ahí sí, una intencionalidad política, porque en lugar de abocarse a reconocer los márgenes de error o simplemente los diferentes criterios para aplicar la estrategia para controlar el COVID, empezó a referirse que todo estaba mal porque en sexenios pasados el sistema de salud tuvo una gran descuido, etcétera, y luego que también porque la estrategia alimentaria de la población mexicana
tuvo que ver con el modelo neoliberal. Bueno, entonces de repente, ¿qué me preocupó? A mí me preocupó, lo digo sinceramente, que un hombre inteligente que tiene una responsabilidad tan trascendente en este momento para la vida nacional, no esté dispuesto a tener una conversación serena, sensata, analizando de fondo los planteamientos que con el propósito de aportar se le hicieron, y que respondiera a la defensiva en muchos casos, y a veces, y yo diría que se pasó de tueste con algunas compañeras senadoras, descalificándolas personalmente. Si uno quisiera descalificarlo personalmente, le preguntaría simplemente, oiga, señor subsecretario, y si usted cree que era tan abominable la estrategia de salud de los gobiernos pasados, ¿por qué trabajó usted en instituciones médicas del sector público? Y entonces no dijo nada. Pero no se trataba de cuestionarlo personalmente. Yo percibí un espíritu de aportación de los legisladores, y sí una preocupación, porque en el fondo esencialmente nos resumió la estrategia diciendo: le estamos recomendando a toda la gente quedarse en su casa. Sí. Reconocemos a la sociedad y el pueblo de México que se ha quedado en su casa, y quienes no se han quedado en su casa, los que están muy graves son los que se revisa si los podemos atender. La infraestructura en salud es insuficiente, entonces a lo mejor no los podemos atender, y solo hacemos pruebas a un mínimo porcentaje en relación a toda la población, lo cual hace que todos nuestros datos pues estén circunscritos a ese mínimo porcentaje y a lo que otros formas de reporte hacen llegar. Una cosa muy dramática es el tema de las defunciones por neumonía no especificada, que hay que saber si esa neumonía no especificada, cuya volumen de porcentaje se ha incrementado, no es COVID. Esas cosas son preguntas claras, llanas, para que la población sepa y tenga mejores elementos para poder protegerse. Entonces, para usted, el subsecretario de Salud, ¿se puso el traje de luces? ¿Se puso el traje de torero? ¿Empezó a capotear? Mire, estimado Ramsés, de veras, mucho gusto hablar con usted y estar en contacto con el auditorio. Yo creo que hay una estrategia comunicacional, que las estrategias comunicacionales no son necesariamente las estrategias de política pública. En la estrategia comunicacional, el subsecretario defiende un planteamiento, probablemente porque esté convencido de él, pero defiende sin que haya posibilidades de aportarle o que reconozca que puede tener fisuras o que podría complementarse con otras políticas o que tal vez valga la pena discutir el enfoque. Yo creo que la realidad está siendo muy despiadada, porque la realidad no se conmueve con las estrategias comunicacionales. Somos un país que tiene un porcentaje mucho mayor que la media mundial de fallecimientos, andamos alrededor del 11% y pico de lo que hemos reconocido, porque parecería que dentro de la estrategia comunicacional reconocer los hechos, si no embonan con lo que se ha planteado, no es lo que se prefiere. Somos un país, algunos pensamos que entramos tarde a la estrategia preventiva y que hubo discurso contradictorio entre opiniones del titular del Poder Ejecutivo, que cuando ya en el resto del mundo recomendaban confinarse, él incluso estaba realizando giras con muchísima gente saludando. Somos un país que desde la perspectiva de algunos entramos tarde. No se ha podido precisar cuándo realmente se va a poder levantar la emergencia sanitaria. El tema de los semáforos, que es un tema razonable, hemos insistido que se tome en cuenta las opiniones regionales, las opiniones de las autoridades locales. Incluso hay estados
como el estado de Veracruz, que tienen realidades intermunicipales muy distintas. Una es la realidad del puerto, otra es la realidad de los municipios serranos. Entonces, entiendo la heterogeneidad, pero México necesita tener una idea del horizonte de reactivación normal de las actividades. Yo creo que el subsecretario es un hombre con una gran capacidad de comunicación y con una actitud poco democrática ante la crítica. Senadora, por último, 2 cuestionamientos nada más. El presidente dice que ya se domó domó la pandemia y rechaza que haya carencia en el equipo médico del COVID-19. Mire, yo me remito a los hechos. En mi estado, que es Tlaxcala, tuve contacto con compañeros médicos y enfermeras y me mostraron las batas que les estaban haciendo llegar del INSABI, y realmente nuestros médicos, nuestras enfermeras merecen un trato realmente prioritario. Claro que hacen falta, es indispensable mayores apoyos para que el personal médico de las instituciones de salud pública esté absolutamente protegido y con material de alta calidad para garantizar su salud. Mi solidaridad, mi reconocimiento a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los paramédicos que se exponen cotidianamente para coadyuvar a garantizar la salud de la población. Senadora, por último, ¿se suma usted al llamado que hace la Secretaría de Gobernación a despenalizar el aborto? Ese es un tema que merece una larga conversación, Ramsés. Yo me pongo a sus órdenes para que luego la hagamos. Muchas gracias, senadora. Gracias por estos minutos y gracias por aceptar la llamada. Un asunto final de mi parte. Sí, quiero agradecerle a todos los músicos veracruzanos, a todos los jarochos y a todos los jaraneros, que son los únicos que han subido preciosos videos de la música veracruzana que reconforta el espíritu y alegra el corazón. Gracias por tener presente la música mexicana veracruzana en las redes. Senadora, gracias. Platicamos en otro momento entonces, ¿le parece? Desde luego. Gracias, senadora. Gracias a la senadora Beatriz Paredes.